Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra eh, tercera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta sería la primera clase de la jornada 4. En sesiones anteriores vimos cómo podíamos definir nuestro, vamos a decir, sistema, el esquema detrás de nuestro sistema de trabajo. Ya hemos definido aquí en sesiones anteriores, hemos definido los materiales. Además hemos definido las secciones transversales, los elementos frame, de columnas, de nervios y de vigas. Hemos definido, trabajamos las partes del section properties y entonces fíjense, el día de esta noche vamos a definir una serie de factores que están aquí, en algunos casos están predispuestos, ya están, vamos a decir, precolocados. Entonces fíjense, si nosotros nos vamos al flujo de trabajo, que es lo que habitualmente vamos a seguir usando, fíjense que ahora nosotros vamos a hablar de los tipos de cargas y vamos a estar hablando sobre las partes dinámicas, sismo y la función espectral. Después estaremos hablando de las combinaciones y estaríamos ya prácticamente en la parte, terminando la parte de definición. Entonces fíjense, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la vida, vamos a decir, en el análisis, en las consideraciones que tenemos que hacer, existen dos tipos de cargas. Las cargas que nosotros consideramos y las llamamos cargas estáticas. Son estas cargas, las cargas estáticas, son aquellas cargas que se considera que la aplicación de la fuerza es instantánea y que el factor tiempo no tiene ninguna influencia sobre las mismas. Eso quiere decir que estas cargas no van a variar, no van a aumentar a medida que pase el tiempo vamos a decir, un breve lapso. O sea, no va a haber variación de cargas cada segundo, cada 2 segundos. Ahora, el tipo de carga estática también ayuda mucho en el sentido de resumir lo que es el cálculo. El cálculo, podemos decir, está hablando de que se simplifica cuando nosotros llevamos algo que sea de naturaleza dinámica a carga estática. Por ejemplo, entre las cargas estáticas que nosotros consideramos en nuestro cálculo está la carga muerta. La carga muerta está única y exclusivamente dirigida al peso propio de los elementos. Eso quiere decir que nosotros en nuestro cálculo deberíamos considerar el peso propio como una carga adicional, o vamos a decir un caso de carga adicional de uso única y exclusivamente del software. El software él va a considerar automáticamente el peso de todos los elementos que nosotros modelemos, queriendo decir con esto que de los análisis de carga que estamos acostumbrados a realizar, nosotros ahora debemos excluir el concreto, debemos excluir el peso propio de los elementos como la losa, excluir la viga, el nervio, la columna, porque esos son elementos que vamos a dibujar dentro del proyecto. Entonces, de esta manera nosotros no tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando hagamos nuestro análisis de carga tenemos que excluir esos pesos. Ahora, nosotros tenemos en nuestras normas, dice que la carga muerta está tipificada para dos condiciones, que es el peso de las condiciones estructurales, que es lo que estamos diciendo, columnas, vigas, nervios, losas o muros, y el peso propio y la carga muerta que está dentro de la estructura, que no tiene ninguna función estructural. A esa carga la vamos a llamar sobrecargas permanentes, SCP, y es el peso de los elementos no estructurales. Peso de los elementos no estructurales. ¿Cuáles elementos no estructurales? Bueno, estaríamos hablando de las vigas, de las paredes,
aquí no estructurales. Estaremos hablando de los sobrepisos, de los frisos, de las paredes, de las ventanas, de los acabados, todo ese tipo de elementos que están dentro de la estructura forman parte de la edificación, pero no tienen ninguna función estructural, simplemente es carga. Adicional a eso, también vamos a tener como naturaleza estática la carga variable. La carga variable, que como su nombre le dice, carga viva, carga variable, constituye todos y cada uno de los elementos que están dentro de la estructura, que hacen vida de la estructura, pero no son la estructura. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de los mobiliarios, de las personas, de algunos artefactos o maquinaria que están dentro, aunque hay unas que entrarían dentro del grupo mecánicas, y entonces eso ocasionaría acarrearía otro caso de carga que pudiésemos estar utilizando, llamado cargas mecánicas. ¿Sí? Entonces, todo eso que es invariable en el tiempo lo conocemos como cargas estáticas. Ahora, nosotros tenemos cargas que llamo yo que tienen naturaleza dinámica. La naturaleza dinámica es aquella en la que esta carga puede cambiar, puede variar a lo largo de un lapso de tiempo. ¿Qué estoy diciendo yo? Que la carga puede aumentar, puede disminuir, puede cambiar hasta de dirección en base a un factor tiempo. Los casos de carga más prominentes de tipo de carga dinámica está el viento y está el sismo, siendo el sismo uno de los más, vamos a decir, consecuentes en las edificaciones, los que más afectan a la estructura, debido a que el sismo puede variar sus aceleraciones e intensidades de acuerdo en el lapso de tiempo bastante pequeño. Entonces, hay análisis que se han diseñado para simplificar ese procedimiento. Esos análisis son los que nosotros conocemos como análisis estáticos equivalentes, que por lo menos la norma Covenin 1753 lo especifica para estructuras simples. Ahora, ese es el análisis que normalmente se hace cuando uno hace el cálculo a mano. Uno llega, calcula los cortantes basales, los va distribuyendo en los pisos y después eso simula, y vamos a decir que estipula que el cambio es instantáneo. Uno va, por ejemplo, poniendo fuerzas acá, en cada nivel de piso, acá, acá, acá y acá, y va a ocurrir una deformación. Esta deformación, de aquí para acá. Bueno, entonces, ocurrió esta deformación. Bueno, tendremos que aquí que el desplazamiento 1 es igual al desplazamiento 2, porque para que uno pueda aplicar esto debe estar considerando que el diafragma es rígido y por lo tanto van a tener las mismas deformaciones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la aceleración en el estado inicial, que es sin deformación, y el estado de la estructura después de la deformación. Pero durante el proceso de deformación no tenemos absolutamente ningún dato. Y esa es la importancia de aplicar en estructuras importantes el análisis, los análisis de tipo dinámico, para nosotros poder establecer y conocer a ciencia cierta cuáles son los efectos que se tienen, porque no necesariamente las cargas máximas resistentes son las que hacen colapsar a las estructuras. Muchas veces ni siquiera llegan a alcanzar el estado último para el que fueron deformadas. Por ejemplo, en el caso del sismo es muy conocido, pero también tenemos el caso del viento.
el viento también pueda llegar a actuar de la misma manera, con presiones que uno puede estar simulando de manera instantánea sobre la edificación, ¿sí? Pero tenemos el mismo problema, no conocemos nada entre el estado inicial y el estado final de deformación. Hay un caso que es muy, vamos a decir, muy insigne, que es el Tacoma Bridge. El Tacoma Bridge fue un puente que cayó estrepitosamente a pocos días de su inauguración. Y esto debido a que una fuerza externa, en este caso el viento, hizo entrar en resonancia a la estructura, generando que se moviera a su ritmo, a su modo de vibración, y ocasionaría la mayor cantidad de daños posible. Tanto fue así que le costó la estabilidad al puente. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Al entrar en resonancia, el puente él estaba diseñado para velocidades, presiones mucho mayores a con las que la fuerza que la tumbó, el viento. Pero ¿qué ocurría? No se sabía nada entre el estado inicial y el estado final. Y fue dentro de este estado, justamente dentro de este estado, cuando ocurrió la mayor cantidad de daños, porque en ese punto estaba, vamos a decir, señalando, se estaba mostrando la mayor debilidad de la estructura. Y nosotros vamos a aprender a hacer ese tipo de análisis, que nosotros lo conocemos como un análisis modal, un análisis dinámico, análisis modal, donde nosotros vamos a poder evaluar todas y cada uno de los posibles movimientos que pueda tener la estructura de acuerdo a la rigidez que tiene ella misma. Y nosotros, aprendiendo a interpretar esos valores, nosotros vamos a poder proporcionar vamos a decir, un estado, un diseño mucho más efectivo, porque vamos a poder reconocer, de acuerdo a las rigideces y a la distribución de elementos que he puesto yo como ingeniero estructural, cómo afecta esto a la estructura, pudiéndose también encontrar con las zonas de mayor flexibilidad o mayor rigidez y poder actuar contra ellas. Entonces fíjense, ya nosotros conocemos estas cargas que son las cargas estáticas, y también tenemos las cargas dinámicas. El problema que vamos a presentar es que en nuestras normas, en la mayoría de nuestras normas, las cargas de viento vamos a decir, no hay espectros de viento, no se han generado la suficiente cantidad de datos para generar ecuaciones matemáticas que permitan vamos a decir, representar el estado del viento en distintas condiciones. Tanto es así que entonces hemos tenido que limitarnos a llevar una carga de naturaleza dinámica, como lo es el viento, a una carga estática. Y entonces nos limitamos nada más a colocar las presiones de viento sobre la estructura, y no sabemos qué ocurre entre un punto y el otro. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que nosotros podemos hacer el sismo también de carga de forma estática, pero en este caso nosotros vamos a estar utilizando una herramienta mucho más avanzada, como lo es el ETAP, el SAT 2000. Entonces nosotros podemos obtener ya sea un acelerograma que me diga cómo va cómo es el sismo, o podríamos estar teniendo espectros de diseño, ya sea elásticos, o pudiésemos estar hablando de unos elásticos reducidos, eso, o inelásticos, como muchas personas también lo conocen. Pero vamos a poder considerar el factor tiempo en función de las aceleraciones que tiene a las que puede estar probablemente sometida la estructura en su vida útil. Entonces fíjense, tenemos cargas estáticas y tenemos descargas, en este caso dinámicas espectrales, que eso es la forma en la que vamos a utilizar ahora los sismos de diseño. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta.
ponen acá. Entonces, fíjense, tenemos entonces que ahora tenemos dos grupos, las cargas estáticas y las cargas dinámicas. En nuestro caso, tienen que entender algo. Estas cargas, estos tipos de cargas son los tipos de carga que es necesario para generar las combinaciones de carga. Recuerden que nosotros podemos tener cargas, combinaciones de servicio y combinaciones de carga última. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Que mientras usted no tenga definida las cargas o los tipos de carga que están actuando en la edificación, no vamos a poder hacer combinaciones de estas. Ahora, las normas también estipulan, nosotros podemos tener cargas propias, como la carga muerta, mezcladas con cargas sísmicas. Lo que sí nunca vamos a poder tener es viento con sismo. Es algo que siempre me gusta recalcar. Una combinación de viento mezclada con sismo tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja, motivo por el cual no las utilizamos. Por eso hablamos de estructuras con diseños por sismo o diseños por viento. Eso ese tipo de, vamos a decir, de identificación, ese tipo de información sobre por qué elementos vamos a diseñar la edificación, nos las va a dar la ubicación geográfica y las condiciones geológicas y de viento del sitio. Por eso que en las primeras sesiones decíamos que era importantísimo que nosotros conociéramos el lugar, supiéramos en qué sitio se iba a construir la edificación. La mayoría de nuestros países tienen mapas de zonificación sísmica de acuerdo a los municipios, a los estados, a los departamentos, entonces a los distritos. Entonces ya se han hecho estudios de microzonificaciones en los que ya nosotros podemos saber cuáles son los niveles de aceleración y los periodos esperados en estos sitios. Y estos periodos, que cuando nosotros veamos lo que es el análisis modal, nos van a permitir a nosotros decidir qué hacer con nuestra estructura, si darle más flexibilidad o darle más rigidez. Y utilizando este conocimiento podremos estar dentro de los parámetros más de seguridad de la edificación. ¿Sí? Entonces, vamos a limpiar esto un momento acá. Entonces, por los momentos, nosotros en una edificación vamos a tener cargas muertas, que son el peso, va a constituir el peso propio de la edificación, de los elementos estructurales, la sobrecarga permanente, donde van a estar incluidos todos los acabados de la edificación, la tabiquería, las piezas, por ejemplo, en algunos casos las piezas sanitarias. Vamos a estar considerando también en el caso de que tengamos techos o terrazas, si son con acceso o sin acceso. Recuerden que también hay que considerar los mantos asfálticos que la protegerán. O sea, eso va a ir allí. Entonces nosotros vamos a meternos en el menú definir, y en el menú define hay algo que llamamos global patterns, patrones de carga. Estos global patterns, el software por defecto tiene uno que dice carga muerta. Vamos a ver acá, dice dead, carga muerta. Vamos a ver acá, carga muerta. Nosotros le podemos decir aquí modificar, donde dice live, carga variable. Hacemos modificar. Entonces nosotros debemos incluir lo que ya conocemos como SCP, sobrecarga permanente. Fíjense que nosotros podemos llamarla como queramos. Lo importante es que esas cargas muertas no le pongamos carga muerta, carga variable, un nombre muy extenso, porque después cuando vaya a ser incluido en las combinaciones, el nombre va a ser tan largo que no lo va a poder representar ni en pantalla ni correctamente en los informes de salida del software. Ahora, fíjense que por ejemplo la sobrecarga permanente, cuando yo despliego la lista, tengo una lista de elementos que tengo que definir. Fíjense que ahí estaría la DEAD, que es la muerta, Super DEAD, que es la correspondiente a la sobrecarga permanente. Después tenemos Live,
carga viva, después reducible viva, o sea, esas son cargas que podemos estar hablando de algún tipo de carga variable diferente, el rough life, que son cargas vivas de techo, y tenemos lo que dicen no-show, seismic drift. Esas tres opciones sirven para aplicar las fuerzas sísmicas dentro de la edificación. Ahora, ese seismic que está ahí solo es la aplicación de fuerza sísmica de una manera puntual dentro del modelo. Eso quiere decir que si nosotros queremos llevar el modelo estático equivalente a este software, quisimos aplicar el método estático equivalente, nosotros podremos calcular nuestras fuerzas de forma manual y posteriormente nosotros pudiésemos estar incluyendo carga punto por punto en distintos espacios del pórtico la fuerza sísmica. Cuando nosotros hablamos de seismic drift, es un análisis estático equivalente donde la fuerza sísmica va a ser aplicada en el centro de rigidez de la edificación. Por lo tanto, estaría considerando también diafragma rígido. Ahora, donde tenemos wind, tenemos snow, viento, nieve, construction, para poder generar el caso de carga secuencia de construcción, que es algo que, bueno, no lo damos en la especialización, pero es algo que usted puede hacer, es la simulación paso a paso de cómo la estructura se va a ir comportando a medida de cómo se va construyendo, ¿sí? Ahora, nosotros dentro del Global Patterns, todas las cargas que están allí, absolutamente todas las cargas, se considera que son estáticas, son invariables en el tiempo. Aquí yo le digo superdead, le digo agregar nueva carga. Ahora, lo que sí quiero dejar bien claro, las fuerzas sísmicas no las vamos a incluir de manera estática. Las fuerzas sísmicas son espectrales, y por ser espectrales y son variables en el tiempo, no las podemos definir en el menú Define Global Patterns. Aquí solamente estarían incluidas lo que son las cargas muertas, la carga variable, la carga permanente, el viento, la nieve con casos eventuales, pero no debemos incluir bajo ninguna condición el sismo. Ha sucedido con varias personas que les he inspeccionado los proyectos en los que ellos llegan, definen aquí sísmico, se dejan llevar por el caso que dice seismic acá, y posteriormente agregan un espectro de diseño. Si se agrega un espectro de diseño, que es una función aquí como para definir un poco sobre lo que es el espectro de diseño. El espectro de diseño es una función del tiempo, dependientes del tiempo y de la aceleración esperada por la gravedad. Entonces estas funciones tratan de representar los prosismos probables que pueden ocurrir en un sitio, y estos son sismos elásticos, donde el R, que es el factor de reducción de respuesta, equivale al número 1, o variar la ductilidad, porque esto realmente lo que va a hacer es variar la utilidad y el comportamiento de la edificación cuando uno lo llega y le hace un R mayor a 1 o mayor a 1. Eso significa que las fuerzas de aceleración esperadas en el espectro de diseño van a ser mucho más pequeñas, y al ser, vamos a decir, dentro de un cálculo el factor, por ejemplo, sismo, lo hacemos algo más pequeño para que la estructura sienta sismo más pequeño y no espere hasta que ocurra el sismo máximo o máximo de diseño, que es el que ocasionaría la mayor cantidad de daños en la edificación. Entonces, los criterios de diseño últimamente, apoyados en lo que llamamos LRFD, que es vamos a decir, la reducción de las acciones de la resistencia y el aumento de las acciones sobre la edificación, pudiendo generar en estas secciones mucho más pequeñas
para poder nosotros diseñar bajo el criterio de daño, o vamos a decir de daño concentrado. Eso está tipificado de esa manera. Entonces fíjense, aquí tendremos carga muerta, carga variable, sobrecarga permanente, y fíjense que aquí hay unos valores que dice factor de multiplicación del peso. El peso propio lo tiene en el número 1 y los demás elementos deben tener ese peso como 0. ¿Por qué? Porque al usted alterar este número 0 y poner por ejemplo un 2, estaría tomando la carga cada vez que el proyecto considere la carga variable, lo estaría multiplicando, o se le estaría sumando, mejor dicho, la carga muerte a la carga variable. Si por ejemplo aquí tuviéramos un 2, estaremos hablando de que la carga muerta más 2 veces el peso propio de la estructura. En algunos casos nosotros pudiésemos requerir alguna combinación de servicios, y entonces nosotros pudiéramos incluir allí un 1 para que cuando él agarre la carga muerta, la carga variable automáticamente incorpore la carga muerta o peso propio de la edificación, que estaría tipificada como DEAD. Por eso, el único valor en un estado normal, un edificio normal, que debe tener un valor distinto de 0 es la carga muerta. Eso es lo que vamos a decir lo normal. Entonces, teniendo en claro esto, hay que entender que tenemos que tener separadas las cargas muertas, la carga variable y la sobrecarga permanente. Ojo, el caso de carga muerta solamente lo vamos a dejar para poner el peso propio del elemento. Eso quiere decir que no deberíamos estar metiendo casos, o sea, cargas dentro de ese mismo caso. Ojo, es una sugerencia. Esto es una sugerencia. Claro que podemos poner cargas en ese grupo. El problema es que cuando nosotros queramos obtener valores, por ejemplo, como el peso propio del edificio, que para nosotros, si esta estructura fuese metálica, fuera esencial conocer el peso propio del edificio. El peso propio, estamos hablando solo, única y exclusivamente de los elementos estructurales y no de los elementos no estructurales. Entonces nosotros podremos tener esa herramienta allí a nuestra disposición para discretizar cuáles son los valores que queremos considerar como el peso propio de la edificación. Ahora, todas las demás cargas que se obtienen de nuestros análisis de carga sería el sobrecarga permanente, ¿sí? Ahora, las normas, por ejemplo, el caso de la norma venezolana, en el capítulo, si no me recuerdo, el capítulo 10, donde establece cuáles son los alcances de los distintos modelos matemáticos y cómo pueden ser representados, habla de que nosotros podemos hacer análisis estáticos equivalentes y sus variables, porque podemos tener el análisis estático equivalente estándar y tenemos el análisis estático equivalente torsional, que es el que consideraría excentricidades de la planta. Pero nos limita a ciertas y determinadas tipos de estructuras. En Venezuela las estructuras se dividen de acuerdo a la configuración estructural, a su uso y a nivel de diseño con el que va a ser calculada y detallada. Cuando hablamos de la configuración estructural, podemos estar hablando de que si son porticadas, si tienen muros, si son compuestas. O sea, eso es lo que nos hablaría de la condición estructural que tenga la edificación. Una clasificación. Por ejemplo, una estructura constituida netamente por pórticos es una estructura tipo 1. Ahora, las estructuras también pueden ser clasificadas de acuerdo al uso. En Venezuela tenemos grupo A, grupo B1, grupo B2 y grupo C, siendo el grupo A el más importante de todos y el que requería mayor atención en el momento de su cálculo y en el momento de algún tipo de falla por efecto de algún desastre natural. Hay estructuras que nosotros no podemos permitirnos que fallen bajo ninguna
ninguna circunstancia. Entre esos una represa, una planta nuclear, una planta de tratamiento de aguas, o sea, hay una cantidad de elementos que son esenciales para que se pueda dar un buen desenvolvimiento de las actividades que allí para el cual están diseñadas. Ahora, nuestra norma nos habla que pudiésemos estar utilizando un análisis estático equivalente hasta edificaciones de máximo de 10 pisos o hasta 30 niveles, hasta 30 metros de altura. Esa es la limitante que le pone la norma Covenin 1756 a las estructuras de acuerdo al análisis. Todas aquellas estructuras que superen los 10 metros de altura, los 30 metros de altura o los 10 niveles, deben diseñarse bajo regímenes de análisis específicos y de mayor, vamos a decir, análisis. Por ejemplo, ya tendría que usted considerar el análisis dinámico espectral como una opción o un análisis modal. Para nosotros, en el curso, y para mí en particular, es muy importante que los participantes tengan clara la idea de que se debe hacer un análisis modal en todas las estructuras, porque esta es la que nos va a permitir conocer cómo, vamos a decir, balancear a la edificación con los elementos estructurales que estamos colocando. Y el análisis espectral, eso también viene directamente relacionado a estudios, vamos a decir, que se han ido unificando. Por ejemplo, no es nada más ya la parte sísmica, sino también estamos hablando de la parte geológica, estamos hablando de la parte de vamos a decir, topografía, geología, todas las ramas estarían incluidas en ese tipo de análisis, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso vamos a dejar definidas la carga muerta, la carga viva, la superdead. Aquí le decimos OK y pasamos al siguiente punto. Vamos a hacer una lectura aquí de las preguntas. Aquí me hacen una pregunta que permite determinar el peso de estructura como un hospital, precisamente, ya lo conversé. Ajá. Fíjense que como aquí el ingeniero Carlos que nos dice que en Chile se permite máximo un análisis estático hasta 5 pisos. ¿Eso es por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta las consideraciones de cada país y de las zonas sísmicas que éstas comprenden. Un edificio de 5 pisos en Chile, recuerden que Chile tiene una de las mayores actividades sísmicas a nivel mundial y ha sufrido los 2 sismos más fuertes del mundo. Por eso nosotros no permitimos no se permite en este país que este tipo de análisis estáticos se hagan en las edificaciones. ¿Sí? Ahora, fíjense algo. El caso espectral. Los sismos. Esta edificación vamos a incorporarle un sismo. Ahora, cuando nosotros definimos un espectro, un caso de carga espectral, ojo, ya definimos los casos de carga estáticos. Ahora vamos a definir los dinámicos, en este caso un análisis dinámico espectral que es para el sismo. Hay estudios en cada país que determinan y han clasificado de acuerdo a la zona sísmica de los mismos, el material de suelo, la configuración de la edificación. Son una serie de factores, entre esos también la importancia, que permiten establecer la función espectral. La función espectral no es más que, como su nombre lo dice, una función que representa el cómo varía las aceleraciones o cómo varía el periodo. O sea, principalmente nosotros lo hacemos de aceleraciones, frecuencias y periodos en función de un periodo de tiempo. O sea, es una función que relaciona las aceleraciones que se esperan en el terreno, las aceleraciones en la base. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Son las aceleraciones que están llegando acá respecto al sismo
que se pudo generar en determinada profundidad. El nivel de aceleración con el que lleguen estas ondas a la base del edificio, el edificio va a tener una respuesta a estas, ¿sí? Entonces va a producir disipación de energía, va a haber transmisión, va a haber deformación, va a haber agrietamiento. Todos esos son elementos y factores que permiten que estos, vamos a decir, que la edificación respire, disponga de cómo movilizarse, de cómo disipar estas aceleraciones. Estas aceleraciones en la base pudiesen estar aumentándose en medida que vaya subiendo en la edificación, o también se pueden estar disminuyendo dependiendo del grado de rigidez que tenga esta. Entonces, lo que nosotros entendemos es que ya una serie de ramas de ingeniería se han unido para poder darnos una función. Una función quiere decir también además que vamos a tener un único valor para un determinado tiempo o periodo llamado t en segundos, y un nivel de aceleración que también debería estar ligado a que a la composición del material que tiene la edificación desde el punto donde se logra el origen de la falla hasta la superficie. Además, todo esto debe ir en función de la gravedad. Ahora, todas las normas, la gran mayoría de las normas, sobre todo acá por ejemplo, Venezuela, Latinoamérica, utilizan el concepto del espectro de diseño. Ok, vamos a cambiar aquí el colorcito. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros tener conocimiento de cuál es el sismo que va a tener una edificación, no sabemos a ciencia cierta cómo va a llegar, pero de acuerdo, bueno, a la cercanía de la falla, ya estaríamos hablando de la parte geológica, cuáles son los estratos que tenemos, todo eso, porque por ejemplo puede ocurrir un caso en el que se maximice la onda, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos colegas de México que con su, vamos a decir, con su perdón, si nosotros quisiéramos conocer de suelos, los peores suelos los vamos a conseguir sobre todo en el DF, en Ciudad de México. ¿Por qué? Son suelos blandos, son arcillas expansivas, que son suelos extremadamente, vamos a decir, propicios para aumentar la velocidad de las ondas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que a nosotros nos interesaría conocer cómo es la dinámica estructural geológica del terreno para nosotros saber qué es lo que vamos a esperar. Esto ha conllevado a que una serie de profesionales creen mapas en función del riesgo que se tiene de obtener distintos niveles, diferentes tipos de aceleración, en función de la cercanía de la falla, en función de la historia que tiene ese sitio. Porque desde que nosotros hemos podido medir, cuantificar y, vamos a decir, dejar por escrito estos eventos, ya para nosotros eso es un dato fundamental. Ahora, evidentemente nosotros por lo general buscamos definir fórmulas simples en las cuales nosotros pudiésemos establecer lo que ya conocemos como un espectro de respuesta elástico. Un espectro de respuesta elástico es aquel que no va a permitir que la estructura sobrepase su límite de proporcionalidad. El comportamiento elástico siempre va a procurar que la respuesta sea elástica. El problema de los espectros elásticos es que en algunos casos, y vamos a ver casos muy particulares en los que la mayoría de las normas coinciden,
que hay algunas estructuras que deben calcularse elásticamente debido a su importancia. Por ejemplo, una represa debería calcularse elásticamente. Los estribos de un puente son elásticamente. ¿Por qué? Porque son elementos o que son muy difíciles de recuperar en el momento post-sismo o que ocasionarían una mayor cantidad de muertes. Ahora, un espectro elástico, el único problema que tiene de diseñar elásticamente cualquier estructura, cualquier edificación, es que ésta no va a dar muestras de daño ni de fatiga a lo largo de la vida útil de la edificación. Simplemente se va a limitar a fallar en el momento que sobrepase su límite de proporcionalidad, y estas fallas son catastróficas, son fallas frágiles, son aquellas que ocasionan que colapsen niveles de entrepisos uno sobre el otro, y es porque hemos tenido se ha sobrepasado el límite elástico de la edificación. Ahora, los criterios de diseño, los nuevos criterios de diseño, nos hablan de que nosotros no podemos permitirnos que todo sea elástico. Porque entonces cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué no vamos a diseñar elásticamente si nunca vamos a sobrepasar el límite de proporcionalidad? El problema de diseñar elásticamente es que como requerimos acciones, son acciones mucho más grandes, entonces vamos a tener que tener dimensiones más grandes en los elementos. Entonces cuando tengamos columnas más grandes, evidentemente vamos a tener vigas más grandes, y después vamos a tener elementos mucho más pesados. Y recuerden que la fuerza es igual a la masa por aceleración, donde estaríamos hablando que la fuerza sísmica sería igual a la masa. ¿Y es la masa de quién? Del edificio, por la aceleración. Y esta aceleración es la aceleración con la que está llegando a la base el sismo en la edificación. Entonces, en vez de estar haciendo elementos mucho más resistentes, estaríamos haciendo elementos mucho más susceptibles al daño, daño inmediato, daño inesperado. Ahora, los nuevos criterios de diseño establecen que nosotros podemos agarrar y utilizar lo que conocemos como un factor de reducción de respuesta y poder disminuir en 2, en 3, en 4, en lo que usted quiera, estas aceleraciones, y lo podemos obtener, por ejemplo, tomando de aquí este punto y decir, bueno, vamos a agarrar este espectro de diseño elástico y le vamos a aplicar un factor de reducción de respuesta de 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos incorporando de todos estos datos que están acá, lo estaría dividiendo entre 2, y con eso usted pudiese diseñar. Pero el valor de 2 es muy grande todavía, entonces pudiésemos estar hablando de valores de 3, de 4. La norma recomienda hasta valores de nivel de valor 6, pero desde mi punto de vista vamos a decir, un valor R que castiga mucho la edificación. ¿Por qué? Porque estaríamos redimensionando en función, estaremos dimensionando y calculando y analizando en función de un sismo que, ojo, recuerden que este verde que está acá, que es el elástico, es el sismo probable de la zona, basado en las ciencias que ya nombré, la geología, en la parte de suelos. Ese es el sismo probable, una representación del sismo probable, máximo probable en la zona. Esa es la palabra importante, máximo probable. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sabemos que tenemos un estado de aceleraciones máximo, nosotros podemos decir, bueno, yo puedo trabajar, si me llego y busco todos los materiales y digo, bueno, es como que nosotros, ojo, aunque voy a hacer la comparación, pero no tiene, vamos a decir, yo soy de los que piensan que la intensidad en función de la ley de Richter no nos va a decir nada a nivel de ingeniería. ¿Por qué yo digo esto? Porque nosotros podemos tener sismos muy pequeños que causen muchos desastres, como sismos grandes, fuertes, que afectan a determinados grupos pequeños de edificación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted llegue y dice, mira, mi sismo probable es de un espectro elástico con un nivel de aceleración de, por ejemplo, de 0.7. Ok.
¿Qué quiere decir esto? 0.7G, esto en función de la gravedad. Entonces usted dice, bueno, el sismo fue de los probables, vamos a decir, el sismo máximo probable es de 0.7G. El sismo común, el que ocurre con frecuencia, y en eso también tendríamos que estar bien claro de lo que dicen nuestras normas, de cómo clasifica los sismos. Los sismos se pueden clasificar de frecuentes, raros, ocasionales, muy ocasionales, y eso va, mientras más frecuente sea este sismo, lo más seguro es que su nivel de aceleración sea menor. Por ejemplo, nosotros sabemos que puede haber en un determinado sitio un sismo de 9, de 9.4, pero ¿cuál es el sismo que ocurre con más frecuencia? Ese nivel de aceleración es el que del que tenemos que estar pendiente cuando nosotros sepamos cuál es el sismo de mayor frecuencia. Ahora, si usted se apega mucho al sismo de mayor frecuencia, cada vez que tiemble con frecuencia, como su nombre lo dice, va a estar ocasionando daños en la edificación. Entonces estos sismos pudiesen ser la quiebra del edificio, porque si cada vez que tiemble y es un sismo frecuente, va a haber que reparar un agrietamiento en una viga, un área de plantamiento en una columna, un elemento que se despegó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que darle un estándar mucho más alto. Entonces ya no podemos trabajar, por ejemplo, con sismos de 25 años de probabilidad de ocurrencia. O sea, vamos a agarrar uno a cada 40, cada 50, y entonces subiría el nivel de la aceleración necesaria para poder derrumbar el edificio, o por lo menos ocasionarle daño. Y con esto entonces nosotros lo que tenemos es que decir, bueno, vamos a reducir ese espectro de diseño elástico en un número, por ejemplo, como 4, 4.5, 5. O sea, no lo vamos a hacer mucho más pequeño, y esto va a estar en función de el, la edificación, y eso lo vamos a determinar con el análisis modal, y con eso nos vamos a poder dar una idea sobre el planteamiento que tenemos acá. Entonces, fíjense algo, nosotros vamos a definir lo primero que tenemos que definir es la función, colocar la función, vamos a decir, cómo incorporo esta función, cómo le doy estos datos al software para que le aprenda a interpretar los valores que tiene que adaptarse. La nueva versión de LeetApps, del 15 para adelante, ya tiene incorporadas muchas de las normas de nuestros países, ¿sí? Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis en esto, por estos elementos, y quiero hacer una aclaratoria. Las cargas estáticas, repito, se define en el Local Patterns. Después, ahorita vamos a ver cómo definimos las cargas dinámicas espectrales, pero actúa de manera idéntica para el SAP 2000. Si yo abro el SAP 2000 y digo voy a definir, fíjense que me consigo el Local Patterns, y en el Local Patterns, bueno, en este caso tendría yo la carga muerta, por ejemplo, tipo DEAD, la agregaría. Tendría ahora acá sobrecarga permanente, vamos a borrar acá, entonces aquí sería Super DEAD, More, Super DEAD, carga variable. ¿Cuál es la diferencia que va a conseguir usted con el SAP? El SAP tiene muchos más casos de carga. Fíjense que aquí tenemos DEA, Super DEA, Viva, Viva de reducida, Rough Life, Partner Life, No Show, Equate, Wind. O sea, fíjense, tienen los mismos, y además tiene gradientes de variación por temperatura, cargas vivas de vehículo, lluvia, setman, esto es, no sé exactamente qué es lo que es, no recuerdo, pretensado, hidrostática, construcción u otra. Recuerden que el SAP tiene una mayor capacidad para realizar otros análisis desde el punto de vista, vamos a decir, no solamente el no lineal, sino en la parte que tiene más formas de trabajar los elementos finitos.
¿sí? Ok, ahora acá también tenemos los sismos. Estos sismos que están acá, están aquí, esto es quake, esto es no show, esto que está acá, son y siguen siendo estáticos. Por favor, no cometan el gran error de pensar que definen el sismo acá, porque lo he visto y es lo que quiero decir es, este es lo primero que ustedes van a ser evaluados. Ustedes le pueden decir sismo, quake, ok, el sismo en X, sismo en Y, definen, y después definen una función espectral. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, definen la combinación, hacen el sismo, generan la función espectral, pero la función espectral no se asocia a un caso de carga estático. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, el error sigue corriendo de la misma manera. Generan el tipo de carga estática sísmica, pero eso es para que usted empiece a colocar cargas puntuales aquí y aquí y aquí y aquí en distintas partes de la edificación y meter esa carga en el grupo de carga sísmica estática. Cuando usted hace el de sismo, en función utiliza la función espectral, el software él recargará automáticamente el nivel de aceleración en función de la masa que tiene el mismo. Para cada instante, cada segundo, él va a poner un determinado estado de aceleración, un determinado estado de fuerza sísmica. Entonces, es importante entender que si usted llega y define el caso de carga estático, perfecto, lo definí, sismo, metí ya la función. Ajá, ¿qué ocurre? ¿Qué creen que ocurre? La estructura, usted está pensando que está haciendo el análisis sísmico, pero no lo va a cargar. Entonces se consigue con la sorpresa, ay, mire, no hubo la deriva, chequeó. Claro que chequeó. Nunca le va a dar nada diferente. ¿Por qué? Porque no tiene fuerzas laterales. Las fuerzas laterales fueron mal introducidas o le faltó. Usted está pensando que está haciendo un análisis sísmico y no es así. Entonces, ay, no, bueno, me dio a cero mínimo. La respuesta a cero mínimo. Error, grave error. Lo mismo que ocurre en el SAP ocurre en el ETAPS. El ETAPS, en este caso, ¿qué es lo que hacemos con el ETAPS? Nosotros decimos, vamos a definir la función. Vamos a definir primero la función, que puede ser de respuesta espectral, como les digo, es una función. Las normas, por lo general, tienen como las fórmulas para calcular esos estados de aceleración. Recuerden que esos son funciones particulares para cada país. El diagrama, el espectro de diseño, el espectro a utilizar para Venezuela, no es el mismo para Chile, ni para México, ni para Bolivia, ni Ecuador, ni nada. Cada país tiene su función espectral, su forma de calcular la función espectral. Ahora, el tiempo historia es diferente. El tiempo historia es un registro sísmico en función de aceleraciones, en función de deformación, en función de velocidad, en función del comparado con el tiempo. O sea, es que usted podría agarrar cualquier registro sísmico de cualquier parte del mundo y decir, voy a ver cómo este sismo de México influyó en mi estructura. Vamos a ver cómo se comporta. O vamos a ver cómo el último registro que se tenga del sismo en Chile afecta a la estructura. Ojo, esos sismos, esos tiempos historia, no necesariamente tienen que ser sismos del mismo país, sino sismos probables en la zona. Recuerda los registros que se tengan. Por ejemplo, acá en la ciudad de Mérida, en estudios que yo he realizado, por ejemplo, he tomado sismos como el sismo de Cocaeli, el de Loma Prieta,
He utilizado de el Coyote Lake, el del Valle del Coyote. O sea, fíjense, ¿por qué? Porque son sismos que tienen características similares a lo que pudiese ocurrir aquí en la ciudad de Mérida. Entonces yo puedo tener análisis con un sismo, con dos sismos, con tres sismos, con 100 sismos y someter en distintos casos de carga mi edificación. Con eso hasta podemos construir curvas de fragilidad que permiten conocer las condiciones o la probabilidad de daño que puede tener la edificación. ¿Sí? Ahora, las funciones, cuando digo función espectral, yo quiero que veamos esto acá. Es que aquí se está actualizando de la ventana a ustedes. Entonces, yo puedo desplegar mi ventana y fíjense que ya para las nuevas, es decir, las nuevas versiones de TAPS, y no sé si ya la de SAP la trae incorporada, vamos a ver aquí un momento. Bueno, fíjense que en SAP todavía, posiblemente esta es la versión 16, posiblemente la 18 ya lo trae incluido, trae muchas más combinaciones. En caso del ITAPS ya trae, por ejemplo, fíjense que la primera es cómo generar el espectro de diseño de Argentina, hace la norma de Chile, la del 2003, si no me recuerdo, creo que fue que me dijiste que era para edificaciones, que el amigo Rodrigo, que no sé si es la NSH, que es 23, la del 2003, que es para las edificaciones. Fíjense que cuando nosotros incluimos acá, digamos agregar nueva función, aquí estarían los parámetros necesarios para obtener el espectro de respuesta que se utiliza en Chile. Y vean donde dice el primer valor, factor de reducción de respuesta R igual a 5. ¿Por qué? Porque el factor de reducción R, si yo le pongo aquí un 1, le digo acá, fíjense cómo cambia la ecuación y se parece más a la ecuación elástica que yo les había puesto inicialmente. ¿Ven? Esto, fíjense, el coeficiente de amortiguamiento. Este coeficiente de amortiguamiento es por lo general el valor del 5%. Categoría de la edificación. Chile debe tener tres tipos de categorías: C1, C2 y C3. No sé, posiblemente la C1 es una de las más importantes, y así C2 y C3. Y la zona sísmica, tiene tres zonas sísmicas, en este caso Chile. Y propiedades del suelo. Fíjense que ya es típico: factor de reducción de respuesta, clasificación de la edificación de acuerdo a su importancia, clasificación de la zona sísmica y del tipo de suelo, que son los que van a predominar en la reducción o aumento de las fuerzas de las aceleraciones producto del sismo que llegan a la base de la edificación. Si yo, por ejemplo, tomo este factor de reducción a 5, fíjense cómo baja drásticamente la fuerza. Quedan en 0.18, cuando está en 1 queda en 0.55. Ojo, este es el caso de la norma chilena, nosotros podemos hacerlo, o podemos decirle también que importe el archivo desde un archivo de TXT, o nosotros simplemente un archivo de bloc de notas, bueno, exacto, TXT. Ahora, acá está la norma chilena, está la norma china, está la NSR10, la norma colombiana, está la norma de Costa Rica, está la norma de República Dominicana. En Ecuador también tenemos dos normas, NS100, NSX, que es el capítulo 2, que ha sido modificado. Tenemos también otra norma del Eurocódigo. Aquí dice From Fire, es la forma de traer desde un archivo el modelo, pues los datos de las aceleraciones en función de las fuerzas del tiempo, ¿no? Tenemos Guatemala, la norma italiana, la coreana, de México. Tenemos tres normas: NBC, la norma peruana,
la E030, que es la última que se está utilizando, y por acá tenemos a Venezuela también, ¿ves? Nosotros podemos obtener acá valores, vamos a decir agregar, pone el país de su preferencia, se agrega una nueva función, y entonces fíjense que estamos en los mismos valores. Venezuela tiene 8 zonas sísmicas, bueno, aquí dice registra 7, pero nosotros tenemos una zona sísmica 0. Entonces nosotros podemos tener, bueno, zona sísmica 7. Fíjense los niveles de aceleración en 0.32, 0.4, es forma espectral. Para nosotros depende del tipo de suelo, es la condición del suelo. Suelo S1, roca dura, o un suelo S4. Si pongo un S4, fíjense cómo aumentó a 48 acá. Si yo pongo que es un suelo tipo 1, disminuye. Ah, no, es un tipo de suelo 4, un coeficiente de correlación, es un factor de corrección que se utiliza para llevar ese suelo, multiplicarlo por un factor, bueno, vamos a decirle que va a ser de 0.90. Y ahora, fíjense que para una estructura, Venezuela divide las estructuras en 4 tipos. Grupo A, que son las estructuras más importantes, B1, B2, que es donde estarían los edificios residenciales, y C, que es el estrato más bajo. Si yo le digo que esto está dentro del grupo C, los valores son de 0.54, porque el grado de importancia no es muy alto. Vamos a llevar esto a la parte elástica para que podamos entender bien. 1, por ejemplo, fíjense 1. Si esto es un espectro elástico, tenemos el valor de 1.08. 1.08 veces la gravedad en el tiempo 0. Ahora, si nosotros vamos y decimos que, bueno, ahora la estructura es en el grupo A, fíjense cómo aumenta el nivel de aceleración de 1.08, aumento a 1.404. Entonces fíjense cómo actúa la clasificación de la edificación, porque tiene un factor de importancia que es el que hace y altera el caso de la función espectral. Ahora nosotros le podemos decir, bueno, vamos a reducir esto en 4 veces, entonces ya tendríamos un valor de 0.406, 307. Eso variaría para la máxima zona sísmica de nuestro mapa de zonificación, ¿sí? Entonces, en estos casos, por ejemplo, yo puedo llegar y poner un nombre clave a esta función, y es la recomendación que yo les haría. Por ejemplo, no vamos a poner esto en zona sísmica 7, vamos a poner una zona sísmica 5, por ejemplo. Entonces, fíjense, yo le puedo llegar a decir acá, zona sísmica 5, y importo el archivo. Le digo convertir a UEFI. Ahora, esto es, vamos a decir, fíjense el tiempo 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, y después 1, 1.2, 1.5. Fíjense que después ya al final los puntos van haciéndose un poco más aleatorios. La misma función, pero un poco dispersos uno con respecto al otro. No hay datos para tiempos específicos, asume que es una recta. Ahora, mi recomendación es que todos y cada uno de nosotros que ya tenemos nuestras hojas que generan el espectro basadas en un tiempo completo, o las podemos programar. En mi caso particular, yo tengo un archivo para los espectros de Venezuela, y yo prefiero traérmelo siempre. Por ejemplo, busco mi archivo, mi hoja de Excel, le meto los datos, obtengo mis datos, fíjense acá en mi hoja de Excel. Esto, repito, esto aplica única y exclusivamente para la norma venezolana. Es la norma venezolana. Entonces fíjense donde yo clasifico el tipo de estructura, la zona sísmica, el tipo de suelo, el factor de corrección. Fíjense que son exactamente los mismos datos que me pide, y aquí me permito calcular acá esto, pues, por ejemplo, el espectro de respuesta elástico. Ahora, ¿qué es lo que yo normalmente hago? Utilizo, fíjense que mi periodo es cada 0.005, 0.05, 1, 1.5. Entonces, ¿qué pasa? Yo selecciono todos estos elementos que están acá, lo tengo hasta los 6 segundos, y los pego en un blog de notas. Esos blogs de notas ya uno va teniendo archivos, les voy a mostrar algo.
trabajos, voy a buscar acá archivo de trabajo y tengo espectros de diseño, una cantidad de archivos de bloc de notas para que se les cargue a ustedes allí, que por el puro nombre que está allí afuera es lo que les quiero decir de darle una clasificación, un nombre. Ya yo puedo saber a qué pertenece, a qué tipo de edificación pertenece. Ahora vamos a minimizar esto aquí un momento. Cuando yo le digo al software que voy a importar desde un from file, le digo agregar nueva función, mi hoja está configurada para que utilice el periodo versus valor, que es la forma en la que está programada en la norma 1756. Pero podemos también obtener hojas de espectro de diseño en función de la frecuencia que pueda esta tener. Entonces, cuando yo le digo browse, él me va a abrir una ventana donde me va a mandar a buscar los archivos de bloc de notas. Ojo, son archivos TXT, lo que siempre va a mandar a buscar. Si no se ven, le tienen que decir en All File y allí se van a poder ver todos los espectros de diseño que yo tengo guardados en mi galería. Ahora, si yo abro cualquiera de estos archivos, por ejemplo, que los abrí como lo de notas, algunos están, bueno, no se van a ver porque están dañados. A ver aquí alguno que está por aquí, fecha de modificación, abrir este, ver. ¿Ven? Este archivo, en mi caso, comienza 0, 0351, 03, no sabría exactamente qué es. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo que se utilice un tipo de nombre código dentro de, para que nosotros podamos saber cuál es el archivo, a qué se refiere ese archivo. Por ejemplo, vamos a abrir esta vez, sí. Ok. Vamos a decir aquí cancelar momentáneamente. Quiero cancelar esto un momento, a guardarlo, porque posiblemente me dé un error y ese error ocurre cuando hago algo mal. Quiero que vean si ocurre, para que sepan que si les llega a pasar ya saben qué es lo que es. Por ejemplo, from file, tengo que agregar una función, decirle buscar, vamos a buscar el archivo nuevamente. Ahora fíjense, yo voy a escoger un text file y voy a agarrar un vamos a ver este archivo, abrir, aquí está. Fíjense que tiene comas. Vamos a agarrar uno que tenga puntos. Si por aquí ubico uno que tenga puntos, con coma, con punto por aquí, abrir. Fíjense, este archivo de bloc de notas no tiene comas sino puntos. Punto. Es el que voy a abrir. Ahora, ingenieros, ¿cómo pongo yo la codificación? En mi caso, yo el archivo lo llamé, y fíjense que aquí abajo está el nombre, y lo voy a escribir aquí para que veamos resaltado el nombre que está acá. Yo lo llamé A Z S 3 S 2 R 1. ¿Ven? Eso es un nombre. Ese nombre se lo voy a poner yo acá. A Z S 3 S 2 R 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Dentro de la codificación de lo que se usa aquí en Venezuela, entonces yo lo que estoy diciendo es que este espectro corresponde a una estructura del grupo A que está ubicada en la zona sísmica 3, que tiene un suelo S2 y un factor de corrección de respuesta igual a 1. ¿Ven?
Les doy la recomendación que para sus distintos países puedan usar algo como esto, porque al yo definir esta función, cuando se me arrojen los resultados, cualquier persona, usted fácilmente va a poder explicarle a qué sismo fue el que usted metió allí, y no tendrá que abrir los datos para saber exactamente cuál es. Ustedes pueden dejar textos adentro del archivo y después de escribirlo, por ejemplo, dentro del archivo de TXT, todos los datos que usted quiera y ver qué número de fila ocupa, porque aquí pudiese usted saltárselas. El archivo en bloc de nota, corrijo, el archivo de bloc de nota, recuerden que tiene unas filas en X y unas filas en Y. ¿Qué quiero decir yo? Que usted puede escribir aquí lo que usted quiera, siempre y cuando lleve la cuenta y le diga, mira, la numeración comienza en el valor 4, en la fila 5, en la fila 6, sáltate de estas 4 primeras filas porque los números comienzan a valor del 5, y así empiezan a tomar los primeros valores. Ahora fíjense, ¿qué es lo que yo siempre recalco? Esto ustedes deben decirle convertir UDefine, convertir a usuario. ¿Por qué? Porque fíjense que este browse, el archivo lo está buscando aquí en mis archivos /trabajo, archivo de trabajo, así. Si yo llego, le digo OK directamente y no lo converto a usuario, él va a servir perfectamente mientras esté en mi máquina. Si yo paso ese archivo, se lo paso a alguno de ustedes, me lo llevo para otro lado, el primer error que me va a decir es que, hey, tiene un espectro que está en un sitio y no lo podemos ubicar en la dirección que está. Entonces, para que usted pueda moverse sin estar moviendo ese archivo y estar cargando constantemente esto, usted le puede decir convertir a UCFine y automáticamente el software va a asimilar o va a hacer suyo los valores del espectro que usted acaba de incorporar. Ya no va a necesitar más que usted tenga el archivo, pero ojo, atento, mucho cuidado, vean estos valores tienen que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque en este caso el punto, mi máquina no lo reconoce. Él utiliza la coma como la separación del elemento decimal. Entonces fíjense que en vez de decir 0, 0.05 o 0.1, me dice 50, me dice 100, no reconoce este valor. Y lo mismo pasa con esto que está acá, 541. Imagínense estos 541 que después voy a multiplicar por la fuerza de gravedad. Entonces, ojo, estos valores siempre son menores que 1. Menores que 1. 0, algo, 0 tanto, 0 tanto, 0 tanto. ¿Sí? Igual los periodos, no puede ser periodo de 50 segundos, en el segundo 50, en el segundo 100. Ojo, y esto ocurrió porque mi archivo de importación estaba con punto y no con coma. Y es porque mi máquina reconoce coma. ¿Qué puede ocurrir? Estaría poniendo grandes, muy grandes las fuerzas laterales. Allí va nunca, absolutamente nunca le van a dar las columnas. No le va a dar. ¿Por qué? Porque las fuerzas laterales son muy grandes y la columna es la única que usted va a estar haciendo. Entonces, si usted es una persona que no sabe utilizar el software de una manera correcta, entonces lo primero que hace es ampliar la sección. Amplía la sección, amplía la sección, amplía la sección. Entonces se puede conseguir cosas tan absurdas como una edificación de 2 pisos con columnas de 1 metro por 1 metro. Eso puede ocurrir y todavía no le va a dar. Otro de los errores que puede ocurrirle es que las vigas empiezan a fallar por fuerza axial. Cuando las vigas fallan es por momento. Y esto es porque única y exclusivamente usted un punto o una coma o un punto. Y eso va a depender de su máquina. Y la forma de ver es esto. Fíjense que el dibujo es idéntico. El problema es la magnitud. Entonces fíjense, en este caso, yo voy a cerrar acá. Digo agregar nueva función.
voy a escoger una función que tenga que use comas. A ver acá, ¿ve? Estos usan comas para mí. Yo le digo, ok, vamos a asimilar este y le voy a dar un nombre. ¿Qué nombre le voy a dar? El mismo nombre que tiene el archivo. AZ S5 S2 090, que es el factor de corrección. R4, factor de reducción de respuesta 4.5. Ahora, en nuestra norma venezolana, el factor de reducción de respuesta es un valor que no es obligatorio, o sea, está puesto allí para que usted le dan, vamos a decir, los valores que están en la norma son opciones, son criterios, pero usted puede, sabiendo, teniendo en cuenta que el factor de reducción de respuesta le va a reducir la fuerza sísmica, usted puede alterar ese valor. Usted puede decir, no, yo no quiero 4, porque dice 9, 6, a veces no, eso es mucho, reduzco mucho la fuerza sísmica, entonces cada vez que yo que tiemble o sea, generé un sismo probable muy común, entonces cada instante se va a estar agrietando, se va a estar dañando la pared, entonces yo voy a diseñar con un espectro de respuesta mucho más pequeño para que tenga mayores aceleraciones. Entonces lo que estoy haciendo es que la estructura se va a dañar, pero con un sismo mucho menos probable que el que ocurre todos los días. Entonces fíjense qué es lo que hago yo. Aquí yo le digo convertir usign otra vez. Y ahora fíjense que allí sí me aparecen los valores 0.05, 0.1, 0.15, 0.371. Y esos son los valores lógicos de aceleración. Yo voy a generar este espectro. Cualquiera. ¿Qué es lo que vamos a poner? Nosotros vamos a hacer proyectos, vamos a hacer unos modelos y todo esto. Y a mí me interesa que ustedes usen sus propias hojas de Excel, sus propios valores, que aprendan a meterse en eso, sobre todo para las personas que están en el exterior, para que ustedes aprendan a usar su material. Y recuerde que lo importante es que de la especialización salga el material de trabajo con el que ustedes van a elaborar, ¿sí? Entonces fíjense, aquí yo definí ya mi función, la función espectral. Ojo, es la pura función, no se ha definido el caso de carga espectral, solamente la función. Aquí yo le digo ok y vemos si tenemos algunas preguntas. Entonces, después de definida la función, ahora usted define el load case, el caso de carga. El load case va a conseguir los casos estáticos lineales. El primero que dice dead y live, usted los puede modificar, es el caso de carga muerta. Que recuerde que ya nosotros definimos el caso de carga muerta, donde es un caso lineal estático y tiene el caso de carga muerta, load por 1. Aquí esto debe ser así. Después tenemos el caso live, que es carga variable, solamente le cambiamos el nombre. Pasa que estos nombres salen ahí por defecto, porque son los casos que trae el software de manera inicial. Yo le digo aquí ok. Ahora fíjense, carga muerta, carga variable sobre carga permanente. Yo le digo agregar nuevo caso. Ahora sí voy a decir sismo en X. ¿Y por qué yo digo sismo en X? Porque, ojo, recuerden, las normas sísmicas siempre establecen que se debe considerar el sismo en dos direcciones ortogonales entre sí, y en algunos casos una componente vertical también, cuando sabemos que los sismos que están en la zona no son, vamos a decir, el tipo de falla produce componentes verticales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que esto no es un caso lineal estático, sino es un caso de carga de respuesta espectral, response spectrum. Decimos aquí ok, y fíjense que ya en este caso va a cambiar las condiciones del espectro, de la función. Entonces fíjense, ya es un caso de respuesta espectral. Entonces aquí nosotros le decimos agregar aceleración. ¿En cuál dirección? Si yo le doy clic aquí, tengo U1, U2, U3, R1, R2 y R3. Entonces lo primero que tengo que entender es que el valor, la letra U, siempre está asociada a un desplazamiento
y las R a rotaciones. Y el número 1, 2 y 3 están asociados a la dirección X, Y y Z, ¿ves? Respectivamente. Entonces, por ejemplo, si yo es el sigma en X, yo voy a decirle que va en la dirección U1 y que la función que va a utilizar no es la de defecto, sino la que yo generé, a ZS5, Entonces, allí, en este caso, nosotros vamos a tener la función que nosotros hemos definido, multiplicada por un factor de escala que siempre va a ser este valor, porque es la gravedad. Esa es la gravedad. Entonces, como tenemos la fuerza de gravedad y esta se mantendrá invariable dentro del planeta, por lo menos eso suponemos, a pesar de que eso no es así, pero nosotros asumimos como un valor como 9,8067 o 9,81. Recomiendo que le dejen esos 4 decimales, no lo redondeen, porque eso es para obtener un vector director. Entonces, fíjense, el sismo, en este caso, le voy a dar una sola dirección en X. Por eso que para calcular la magnitud, ¿cuál va a ser la magnitud? Él va a agarrar para distinto estado de tiempo, de acuerdo a la función, multiplicar este valor y va a conseguir convertir esas aceleraciones en fuerzas. ¿Cómo lo calculamos? En función de la condición modal, que eso lo vamos a ver más adelante, y que utilice para calcular la magnitud la metodología CQC o CRS, cualquiera de estos. En esto sí no va a haber ningún problema, porque tengo una sola componente del vector. Yo puedo incorporar otras acá, decir que U2 y poner la misma función, pero la combinación cuadrática, después tendría yo que especificar que en el vector direccional no utilice CRS sino un absoluto y le diga que es el 30.30. ¿Ve? ¿Por qué lo digo? Recuerden que cuando nosotros consideramos un sismo, las normas nos dicen 100% en una dirección y simultáneamente considere el 30% en la dirección ortogonal. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos generando no un sismo en X, sino un sismo completo. Un sismo con los dos valores. Pero ¿qué es lo que yo entonces recomiendo? Acá no utilicemos estas funciones de esta forma. Yo recomiendo que aquí dejemos sismo en X solo. Sismo en X. Así que la metodología de cálculo del vector director y también la dirección en la que aplicación no me van a influir en el cálculo. Hay gente que lo hace así, pero desde mi punto de vista no establece el verdadero vector director. No lo hace. No lo hace porque aplica CRSS. Tendría que aplicar el CQC. Corrijo, el absolute y multiplicar aquí el factor 0.30. ¿Ven? A mí me gusta dejarlo así. El SX separado. Le digo OK. Y después agregaría un nuevo caso que lo llamaría SY, que también es de respuesta elástica espectral. Le digo U2, le digo la función que yo acabo de agregar y le digo esta misma función y le digo OK. De esa manera ya yo generé mis casos de carga espectrales. ¿Cómo voy a hacer yo con lo del 0.30? Cuando yo genere mis combinaciones de carga, voy a ponerlas incluidas allí, algunas por 100, unas por 0.30, algunas van positivas, otras van negativas, ¿sí? Entonces fíjense, de esta manera ya usted sí está asegurando hacer un análisis espectral en la edificación. Porque ¿qué pasa? Pudo haber generado un sismo lineal estático y haber generado una función y no la utilizó para nada, está mal hecho. Entonces por eso nunca va a tener fuerza sísmica. El análisis y el diseño le dio nada porque no tuvo, cuando metió la combinación no tenía nada la fuerza, y por eso ocurre lo que ocurre. No sé si tenemos alguna pregunta. Ok, bueno, vamos a dejar hasta acá esta clase. Ya para la siguiente estaremos definiendo la combinación. Vamos a guardar esto. Entonces, que pase buenas noches y que descanse. Hasta luego.